Muy buenas, bienvenidos, ya estamos aquí una semana más. Esto es Cuaderno de Entrenamiento. En otros episodios ya he comentado la importancia de realizar los ejercicios con buena técnica y si hablamos de esta parte tan relevante, no podemos dejar de lado accesorios tan útiles como el cinturón de seguridad. Útiles y a la vez mal utilizados, porque realmente se utiliza bastante mal cuando si lo utilizáramos bien, si lo usáramos bien, nos serviría no solamente para evitar lesiones, sino para progresar mucho más en los levantamientos y además de eso es un elemento de seguridad muy bueno. Con lo cual vamos a ver cómo podemos utilizarlo, cuándo deberíamos utilizarlo y lo más importante, voy a ir repasando los errores más frecuentes que se suelen cometer al utilizar este tipo de herramientas. Antes de nada, antes de comenzar, ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com si queréis ganar músculo, perder grasa y en definitiva empezar a entrenar mejor. Bueno, pues os echo una mano, simplemente escribirme a través de ahí y me pongo en contacto con vosotros. Como digo, el cinturón de seguridad, que el otro día en Instagram precisamente un chico me comentó que cómo podía utilizar el cinturón, que no tenía mucha idea realmente y que podía hablar en un episodio acerca de eso. Bueno, esto ya lo tenía yo pensado de hace bastante tiempo, con lo cual aquí va el episodio y espero que os sea de ayuda. En primer lugar, es una herramienta muy interesante, pero que sea interesante no quita que se use bastante mal y en ese sentido uno de los errores más frecuentes es no saber para qué se usa ni cómo usarlo. En ese sentido vamos a empezar por la base y vamos a decir para qué sirve. El principal punto, el más importante, es que este cinturón nos va a ayudar a aumentar la presión intraabdominal que a su vez es capaz de proteger y fortalecer la columna vertebral. Nosotros, cuando estamos realizando un levantamiento, ya sabéis que cogemos aire, simplemente nos ponemos como un bloque con el objetivo de realizar el levantamiento bien, pero que no tengamos puntos débiles por los cuales al final tengamos una lesión. En este sentido, el cinturón nos ayuda a aumentar esa presión intraabdominal, con lo cual nos vamos a proteger muchísimo más. Para entender esto, podríamos utilizar simplemente un ejemplo como una botella de agua con gas, que por ejemplo cuando está llena de líquido y de gas, pues es complicado el aplastarla, pero cuando está vacía o ya no tiene líquido ni tiene gas dentro, ya no tiene esa presión en su interior, pues es muy sencillo el aplastarla y dejarla como un papel. Y con el cinturón pasa básicamente lo mismo. La manera más efectiva de utilizar el cinturón es la maniobra de Valsalva. Muchos ya lo conoceréis, pero lo explico rápidamente. Simplemente consiste en tomar muchísimo aire desde el abdomen e intentar exhalar con la garganta cerrada. Esto parece un poco complicado, pero es más sencillo de lo que parece, sobre todo con práctica. Al final esto lo que hace es empujar el abdomen hacia el cinturón y esto hace que la presión del abdomen se incremente. Por lo tanto, vamos a estar mucho más protegidos ante lesiones y vamos a realizar el movimiento mucho mejor. Sobre todo sentadillas, pesos muertos y ejercicios de este tipo. El segundo punto más importante es que normalmente se utiliza en el momento equivocado y con esto me refiero a que hay personas que lo utilizan ya desde el propio calentamiento, o sea, simplemente se ponen a hacer las series de aproximación, están cargando con un peso bastante liviano y ya se colocan el cinturón y no tiene ninguna lógica porque el cinturón ahí no pinta nada. Debes tomarte un tiempo para trabajar, para hacer unas series de aproximación, simplemente para adaptar el cuerpo a hacer ese movimiento sin el cinturón. Y de esa manera, poco a poco también, cuando vayamos haciendo movimientos pesados como una sentadilla, un peso muerto, un remo con barra y demás, pues también podemos hacer ciertas series sin el cinturón. Y de esa manera lo utilizamos solamente en las series más pesadas, en las series más intensas. Así que eso de utilizarlo al principio del entrenamiento ya, o simplemente durante todo el entrenamiento y quitárnoslo nada más salir por la puerta, pues no tiene lógica. Eso sería uno de los errores también más frecuentes y que más suelo ver. Y otra cosa también relacionada con esto es ajustarlo bastante mal, porque, como decimos, esto sirve para aumentar la presión intraabdominal, pero para eso hay que ajustarlo más o menos, no que quede apretado del todo, sino que nos permita coger cierto aire. Con esto me refiero básicamente a que si lo apretamos del todo, ¿qué es lo que pasa? Pues que no podemos coger aire, no podemos aumentar esa presión intraabdominal. Si aprietas excesivamente el cinturón, vas a obtener un efecto totalmente opuesto a lo que estamos buscando. Y es que al tener el abdomen tan apretado, no vamos a coger directamente aire. Es como por ejemplo si le tuviéramos tan bien o muy flojo, que sería el caso opuesto. Pues aquí podríamos coger muchísimo aire, pero aún así no haríamos que el abdomen se apretara contra el cinturón, con lo cual también estaríamos perdiendo básicamente el tiempo. Ni un extremo ni otro, que hay personas que se lo apretan un montón. No es necesario y es contraproducente. Ajustarlo simplemente
en un nivel un poco inferior a como sería apretado al máximo. De esa manera tenéis un margen en el cual podéis coger aire. Por supuesto, en cuanto a la colocación, tampoco hay que colocarlo demasiado arriba, que lo tengamos casi por debajo del pectoral, porque ahí básicamente no hace nada, ni tampoco muy debajo, porque cuando estamos haciendo una sentadilla nos va a molestar en las caderas y de esta manera también va a ser incómodo y no va a hacer su función. Por lo tanto, más o menos en una zona media. Esto sí que tenéis que ir probándolo porque, que yo lo explique por aquí, es un poco difícil, pero si lo vais probando poco a poco vais a encontrar una postura más o menos cómoda, seguro. Ya os digo que lo más normal es hacerlo más o menos cubriendo lo que es la parte del ombligo. Más o menos, ya digo, ni muy bajo ni muy alto, que también suelo ver esas cosas con demasiada frecuencia. ¿Y cuándo vamos a utilizar el cinturón para levantar las pesas? Pues como digo, normalmente cuando hacemos ejercicios como una cargada, como hacemos ejercicios como una arrancada, peso muerto, sentadillas, press de banca, son ejercicios muy básicos y que cuando vamos a intensidades altas y a repeticiones bajas, pues está bien el utilizar este tipo de accesorios. Ahora bien, cuando estamos haciendo estos ejercicios o a repeticiones más altas e intensidades más bajas o simplemente en las series de calentamiento, pues no es necesario el utilizar el cinto. Porque básicamente podemos hacer nosotros lo mismo y al final el acostumbrarse a usar el cinturón hace que también dependamos muchísimo de él. Y a mí no me gusta tampoco demasiado depender de este tipo de cosas. ¿Es bueno para ciertos casos? Por supuesto que sí. Pero sin depender demasiado porque al final es cierto que lo vamos a usar hasta en un curl de bíceps o en unas extensiones de tríceps. O sea, sin sentido ninguno. También otra cosa importante, tenemos diferentes cinturones a la venta. Les hay que son más anchos, les hay que son más estrechos. Yo tengo uno que es bastante estrecho, le llevo utilizando ya 1000 años porque es el único que he tenido y no le he cambiado nunca. Y realmente como me he adaptado a él, pues me va bien y no voy a cambiarle. ¿Quiere decir esto que sea lo mejor? Pues no, seguramente para ti te venga mejor otro o simplemente si tú tienes otro y te va bien, pues utiliza ese. Lo que quiero decir con esto es que no hace falta estar cambiando el cinturón cada cierto tiempo, ya que si te adaptas bien a uno y empiezas a utilizarle bien y empiezas a pillar la técnica bien con ese cinturón, por lo mejor es que sigas durante años con él. Además, un cinturón de este tipo, si le compráis más o menos decentillo, pues os va a durar muchísimo tiempo, incluso años o para toda la vida, porque no se suele romper con facilidad. Entonces, en ese sentido, pues ya os digo, aunque hay diferentes cinturones a la venta, simplemente comprar el que más os guste. De verdad que os doy simplemente esta recomendación porque me parece que al final, de una forma u otra, todos hacen su función y aunque es cierto que a unas personas les puede venir mejor el cinturón más estrecho y otras más ancho, pues ya os digo, si os gusta un cinturón en concreto y os sentís cómodo con él, pues va a estar bien. Si no, pues nada, lo devolvéis, compráis uno más estrecho o más ancho y lo vais probando. Simplemente eso. Y hasta aquí lo que quería comentar básicamente del cinturón de levantamiento. Más o menos he comentado los errores que se suelen cometer, que no son pocos, y de hecho hay más, lo que pasa que he tocado un poco los más frecuentes y los que deberíamos corregir en un primer momento. Por supuesto, si queréis que hable de más herramientas para el entrenamiento, pues me lo dejáis en un comentario, también desde ivyamazares.com, y en siguientes episodios seguimos hablando de más temas relacionados. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más en Cuaderno de Entrenamiento. Nos escuchamos ya de nuevo aquí en 7 días, el viernes que viene. Y sin más, espero que entrenéis duro, que le deis duro a los hierros. Un abrazo.